En el marco entonces de sistemas de control por resultados, el diseño de la estructura de control se va a alimentar o tiene que considerar fuertemente dos componentes clásicos que son la estructura organizativa y la estrategia empresarial. A su vez, la estrategia y la estructura van a estar influidas fuertemente por el análisis de los factores clave, tanto del entorno como los propios de la organización. ¿Qué hay que considerar a nivel de la estructura para el diseño de los centros de responsabilidad? Bien, la estructura estará pactando cuáles son las normas de comportamiento para cada centro. En definitiva, determina quién depende de quién, a quién reporta, cuáles son sus áreas de trabajo o sus funciones, y qué tareas caen dentro de su ámbito de control. Todo esto vamos a ver que tiene que ser muy coherente con las decisiones que se le asigne a cada uno de los centros de responsabilidad. Por otra parte, la estrategia marca cuáles son los objetivos de la organización y dentro de la estrategia esos objetivos tienen que estar asignados a cada uno de los diferentes centros. Entonces, cuando determinemos los niveles de decisión dentro de cada centro, tienen que estar alineados con los objetivos que deben perseguir. En ese marco entonces de aspectos que influyen, los factores clave, la estructura y la estrategia, se diseña la estructura de control por centros de responsabilidad. ¿Y qué implica este diseño formal de la estructura de control? Implica determinar tres cosas para cada centro, que serán determinar el nivel de responsabilidad financiera, como está marcando allí el primer rubro del recuadro de diseño de estructura. En segundo término, definir indicadores de control. Y en tercer término, diseñar el sistema de medición de esa actuación. Vamos a ver el primero, es decir, en qué consiste determinar la responsabilidad financiera. Para ello, centrémonos primero en qué es un centro de responsabilidad, a qué nos estamos refiriendo con ello. Un centro de responsabilidad es una unidad organizativa, que puede ser un área de la organización, que está dividida por un responsable en quien se ha delegado una función, pero sobre todo en quien se ha descentralizado explícitamente determinado nivel de decisión. Es decir, si no tenemos una unidad o área, o no existe un responsable de esa área, y no existe un nivel de decisión explícito que ese responsable pueda tomar, entonces no hay un centro de responsabilidad. Y ese nivel de decisión explícito que ese responsable del área puede tomar, puede ser que se refiere exclusivamente a aspectos como las ventas, como los costos, o a diferentes variables financieras. Entonces, por responsabilidad financiera nos referimos al conjunto de variables financieras que pueden ser objeto de decisión por el responsable del área. Entonces, determinar la responsabilidad financiera en un centro es determinar el nivel de decisiones financieras que ese responsable puede estar tomando. Pero no alcanza solamente con la responsabilidad financiera. Puede asignarse esa responsabilidad, pero luego se debe controlar, saber si las cosas están funcionando bien o no, lo que se llama la estructura de control. Para ello, en segundo término, hay que tener indicadores de control para cada caso. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, un indicador es una medida objetiva que permite ver el impacto de las decisiones que se van tomando. Entonces los indicadores de control tienen que ceñirse a las variables controlables por cada responsable mediante su gestión. Si una persona puede tomar decisiones sobre las ventas, pero no puede tomar decisiones, por ejemplo, sobre sus costos, entonces los indicadores de control tendrían que estar centrados en indicadores sobre las ventas y los resultados de estas, pero no sobre otras variables que el encargado no determina, porque no le han dado la capacidad de decidir sobre ellas. Entonces, decidimos la responsabilidad financiera de cada centro en primer lugar. Elegimos indicadores de control apropiados según las decisiones que le permitimos tomar para ir midiendo el impacto de esas decisiones. Y en tercer término, tenemos que articular esos indicadores en el diseño de un sistema de información que nos permita medir tanto la actuación del centro, es decir, cómo está logrando los objetivos o no los está alcanzando, como la contribución de ese centro a la rentabilidad global de la organización, por ejemplo. Esto último es importante, porque cada centro tiene que estar coordinado y articulado
con el resto de los centros para que se permita que en definitiva toda la organización en su conjunto alcance los objetivos planteados. Entonces el esquema de medición debe permitir articular esas dos cosas, la actuación del centro y cómo contribuye el centro a la rentabilidad global de la organización. Ahora nos vamos a concentrar en el primero de los puntos del diseño de la estructura de control por centros de responsabilidad, que era la determinación de la responsabilidad financiera. Esta determinación de la responsabilidad financiera va a estar fuertemente influida por el diseño de la estructura. La estructura determina las funciones que un área puede cumplir, determina el grado de autonomía que esa área tiene en decisiones y por lo tanto condiciona el nivel de responsabilidad que podemos asignarle en las decisiones y en los resultados. Según el grado de descentralización que le demos a un área, el centro va a tener mayor o menor influencia en el resultado de la empresa. Pero definirlo ya nos facilita la comunicación entre ellos y la negociación de los objetivos, porque va clarificando ese nivel de decisiones y de responsabilidad que se les asigna. Esa clarificación de responsabilidades de cada uno en el proceso decisorio también estimula la motivación y la iniciativa. Y también facilita la evaluación de la actuación de cada responsable por estar claros los objetivos. Está claro el ámbito de decisiones que puede tomar la persona al ser responsable de los resultados que está obteniendo. Cuando ese control de actuación, como decíamos, es en función de un resultado monetario en un ámbito de control por resultados, se distinguen centros de control según la naturaleza de las variables controladas. ¿A qué nos referimos con la naturaleza de las variables controladas? Bueno, nos referimos a la naturaleza financiera de esas variables. Estamos hablando de costos, de ingresos, de beneficios, de inversión. Entonces, según el tipo de variables que controla el responsable del centro, es que se distinguen diferentes tipos de centro de responsabilidad. Y así hablamos, dependiendo del grado de control o de autonomía que tiene el responsable del centro, de centros de ingresos, de centros de costos, de centros de beneficios y de centros de inversión. A su vez, los centros de costos se dividen en dos tipos, que son los centros de costos discrecionales y los centros de costos operativos.